Insuficiencia venosa crónica en base a nuestra bibliografía. Cualquiera de nosotros, cuando vemos estas varicosidades, estas dilataciones de estas venas, sabemos que tiene insuficiencia venosa crónica. Entonces, la insuficiencia venosa crónica clínicamente se puede manifestar por venas tortuosas, varicosas, saculaciones venosas, vénulas subdérmicas distendidas, eso denominada la corona flebectásica, y tenemos las vénulas intradérmicas distendidas como el angioma aracnoideo y algunos cambios en la coloración de la piel denominados, que esta además se asocia con dolor, eritema y calor, denominado la tromboflebitis superficial. Acá tenemos otros cambios en la coloración de la piel porque hay una insuficiencia venosa. Y aquí tenemos cuando esta insuficiencia venosa continúa, se hace crónico, comienza a generar úlceras. Pero estas úlceras nosotros debemos tener la capacidad de poder detectar si es una úlcera por una anormalidad en las venas, en las arterias o por un problema nervioso. Para esto nos va a ayudar mucho la clínica. Miren esta imagen, esta es una ulceración venosa, de causa venosa, porque tiene un borde irregular y tiene un fondo costroso amarillento. Si este fondo, si tuviera borde irregular y tuviera un fondo necrótico negro, eso sería por una insuficiencia arterial. Ahora, ¿cómo es neuropático? Porque el neuropático básicamente se caracteriza porque tiene un borde irregular casi redondito. Esto estoy haciendo de manera general, ¿ok? Entonces, para saber la insuficiencia, debemos saber primero la anatomía. Para cualquier tema de cirugía, para los que van a ser cirujanos o para los que van a hacer una especialidad mixta, como oftalmo, gineco, lo importante es saber la anatomía. Es como para el internista, lo importante es saber la fisiología, la fisiopatología, la farmacología. Pero aquí es súper importante recordar la anatomía desde Testit, Rubier, Latarjet, todo lo que nosotros podamos aprender. O recordar más bien. Las venas en el miembro inferior lo vamos a dividir en venas superficiales y profundas. Estas venas superficiales tenemos la vena safena interna y la vena safena externa. Y tenemos las venas tributarias. Entre las venas superficiales y las venas profundas están comunicadas entre ellas a través de venas perforantes. Esto es importante porque hay cirugías antiguas que ya no se las practican mucho en cuanto se las cortaban el flujo entre la vena superficial y profunda, haciendo o lesionando o sacando las venas perforantes, ¿ok? Luego hay otras accesorias muy importantes que son los perforadores de Cocket. Estas venas, las perforadoras de Cocket, conectan las venas tibiales posteriores con la vena safena posterior, accesoria, es decir, la vena de Leonardo. Está descrita en algún libro de anatomía, que esta drena indirectamente al sistema venoso profundo. Ojo con eso. Y el sistema venoso profundo, pues ahí tenemos la vena peroneal, la anterior tibial, la posterior tibial, la vena femoral, que básicamente esto contiene una gran cantidad de sangre, casi el depósito, el volumen sanguíneo en las venas es de 70%. Esto es importante porque actúa como un reservorio de sangre. Ahora, el flujo venoso, esta sangre que está en las extremidades inferiores para que retorne al corazón, depende de muchas cosas. Primero depende de la gravedad, depende de las válvulas venosas. Recordemos que las venas tienen válvulas que son bicúspides. Es muy importante porque cuando estas válvulas se dañan van a crear insuficiencia valvular venosa. Depende del volumen sanguíneo, depende de la contracción muscular, es decir, cuando una persona va caminando, va haciendo ejercicios que estimulen el músculo popliteo, hace que esto funcione como una bomba venosa que estimula el retorno venoso, ¿no? Y el retorno venoso es una variable independiente del gasto cardíaco. Y la anatomía, pues es importante recordar que están formadas estas venas por válvulas venosas
y toda la anatomía básica ustedes ya la saben. ¿Y qué es una insuficiencia venosa crónica? No es nada más que una conjunción de dilatación, que se dilata y se elonga las venas. ¿Por qué? Porque tiene una anormalidad en el colágeno, porque está la persona mucho tiempo en bipedestación, o porque hay un trombo que evite que el flujo recorra. Por eso es que a la insuficiencia venosa se la clasifica en primaria y en secundaria. La primaria es porque hay una anormalidad en las válvulas, hay una avolvulación, hay una anomalía en la distribución valvular, o porque hay una alteración en el colágeno, en la elastina, esto en la matriz extracelular de las válvulas, o hay un tipo de malformación, un tipo de angiodisplasia. Eso es una etiología primaria, pero la secundaria es cuando las válvulas, el sistema venoso se encuentra bien, pero hay un coágulo, un émbolo que me dificulta el retorno venoso. Y esto es llamada la trombosis venosa profunda. Entonces la trombosis venosa profunda me ocasiona una insuficiencia venosa, que esto se denomina síndrome posttrombótico o síndrome postflebítico. ¿Ok? Ahora, en cuestión de la epidemiología, ¿qué tanto es frecuente? Pues los libros y las referencias bibliográficas vamos a encontrar que depende cómo se lo ve a una insuficiencia venosa. Entonces se los han dividido en varios tipos, ¿no? Pero esto es lo más práctico. Cuando se evidencian telangiectasias, estas pequeñas varicosidades, en las mujeres se han detectado del 56 al 71%, ¿ok? Mientras que en los hombres de 36 al 44%. Esto de manera estética en las mujeres pues es importante y necesita un tratamiento. Y las venas varicosas en la población general está de 10 al 30%, es decir, muy frecuente. Y la insuficiencia venosa crónica como tal, que da edema, que da cambios en la coloración de la piel, que da pesadez, cansancio, o lo peor, que hay úlceras, esto es del 5 al 1%. ¿Sale? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, básicamente es en la primaria, esta es la fisiopatología de una insuficiencia venosa de causa primaria, es cuando hay una anormalidad en estas válvulas y se vuelven incompetentes. Entonces, cuando hay pesadez, úlceras y la persona deja de caminar, y por lo tanto, al dejar de caminar, no hay una bomba muscular, esa bomba que hace que aumente el retorno venoso. Por lo tanto, las presiones venosas en el miembro inferior aumenta esa presión, eso se denomina hipertensión venosa, que puede alcanzar de 60 a 90 milímetros de mercurio. Y esto ocasiona hipertensión venosa, y esta hipertensión venosa hace que exista cambios anatómicos, fisiológicos e histológicos que contribuyen a la insuficiencia venosa. Y esto es pregunta de examen o posible pregunta de examen porque está en el libro de Schwartz, donde dicen las elevaciones de presión venosa o de hipertensión venosa cuando se las denomina mayor a 80 milímetros de mercurio. Y cuando alcanza este punto de corte, este límite, hace que la incidencia de ulceración sea del 80%. Bueno, entonces cuando esta hipertensión venosa causa cambios anatómicos, histológicos y fisiológicos, se va a crear la insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué cambios vamos a encontrar anatómicos? Básicamente la incompetencia valvular. Esta incompetencia valvular hace que la sangre, en vez de retornar al corazón, pues regresa al sistema arterial. Hay una transmisión retrógrada tanto en la presión y volumen del sistema venoso. Y en la parte histológica vamos a encontrar, si nosotros estas válvulas venosas hacemos una biopsia y vemos al microscopio, vamos a encontrar que hay un aumento en el área de la superficie capilar, hay un aumento del colágeno tipo 4 y del manguito de las fibrinas, y hay una fragmentación de los microlinfáticos y sobre todo de la matriz extracelular. Y por lo tanto hace que estas válvulas en la parte extracelular acumulen agua, glóbulos rojos, fibrina, hace que ocasione una hipoxia tisular
y una formación de una paniculitis subcutánea. Y a esto nosotros lo que vemos es la coloración medio café en miembros inferiores, y además está un poco dura, tensa, y esta nosotros denominamos una lipodermatoesclerosis. Y en el cambio fisiológico creo que es la parte más importante, es que cuando cambia la parte anatómica histológica hay un compromiso en la parte fisiológica. Y esto hace que exista una pérdida refleja en las arterioles precapilares, un fenómeno protrombótico entre la agregación de eritrocitos y plaquetas y leucocitos, y eso hace que aumente la presión hidrostática, y esto predispone a un edema, hace que se hinchen los pies. Además, hay un deterioro importante en la disponibilidad de oxígeno y en el transporte y en el aporte de oxígeno a las células, que básicamente lleva a una hipoxia tisular y formación de panicolitis subcutánea. Entonces, para una persona que tenga una insuficiencia venosa crónica, existen factores de riesgo. Y de estos factores de riesgo es obvio que la bipedestación, el embarazo, la obesidad, el sedentarismo y la terapia estrogénica predispone a una insuficiencia venosa. Y las manifestaciones clínicas pues básicamente se van a quejar de cansancio, incomodidad, pesadez en las piernas, pigmentación en la piel, dolor en las piernas, prurito, ardor, hinchazón, edemas y úlceras. ¿Okay? La mayoría nos van a consultar por úlceras, ¿no? Decir, doctor, tengo esta úlcera en el pie y no sé, hace tiempo que no comienza a sanar. Y nosotros debemos decir, ¿es una úlcera venosa, arterial o neuropática? Porque el tratamiento es diferente además, ¿no? Para esto existen varias clasificaciones. Por ejemplo, esta es una de las más usadas, que es la clasificación de Porter, donde allí nos menciona, por ejemplo, que el estadio 0 es asintomático. El 1 es leve, donde hay varices poco dilatadas, localizadas, extensas, con leve edema maleolar y mínima sintomatología. El tipo 2 es cuando ya hay varices francas, hay una limodermatoesclerosis. Y la tipo 3 es donde hay edema franco de extremidad o puede haber preúlcera o úlcera. Y algo que nos menciona el libro y es muy importante es las categorías clínicas de la clasificación de insuficiencia venosa crónica. No solamente es clínico, sino toma la variable clínica, es decir, cómo lo vemos al paciente, la variable etiológica, luego anatómica y la patofisiología y la fisiopato. Entonces aquí vamos a, ustedes pueden ver en el libro donde tenemos allí, la clínica lo clasifica en estas partes, desde C0, donde hay ausencia visible o enfermedad varicosa, enfermedad venosa, hasta aquí es un C5, donde hay trastornos tróficos y úlcera, ¿no? Luego lo clasifican asintomático o sintomático. Luego la parte anatómica, es decir, qué es lo que están viendo, si están viendo telangiectasias o están en la safena externa y demás. Luego si está comprometido el sistema profundo, el sistema venoso profundo, si está comprometido las venas perforantes y la fisiopatología. Y en la fisiopatología básicamente se identifica si hay una existencia de reflujo. Es decir, cómo vamos nosotros poder identificar si hay reflujo, es porque hay edema, ¿no? Hay edema. ¿Y cómo vamos a identificar si hay obstrucción? Pues a eso le pedimos un ecodoppler. Y el ecodoppler nos dirá si tiene trombos o no tiene trombos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente la clínica, lo que nos dice el paciente, dolor en las piernas, fatiga y pesadez, y le solicitamos un Doppler color, un Doppler, ¿okay? Una ecografía Doppler. Esta ecografía Doppler lo que nos va a identificar es el flujo. Si existe un flujo retrógrado que es mayor a 500 milisegundos, en venas superficiales nos apoya a la insuficiencia venosa. Y si este es más de 1000 para venas profundas, también nos apoya al diagnóstico. Luego el libro nos menciona, y otras demás bibliografías, nos menciona que la platismografía, que también ayuda al diagnóstico, donde básicamente se basa en la medición de los cambios de volumen, ¿no? Y la ecografía Doppler, pues que la mayoría de los cirujanos vasculares usan para hacer dicho diagnóstico. Esta tabla la puse para recordarles nada más cómo vamos a diferenciar
en úlcera de etiología venosa, arterial y neuropática. ¿Okay? Esto es importante si en el examen nos preguntan como caso clínico o como pregunta cerrada, pues tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar. Básicamente acá en el sistema venoso vamos a encontrar personas que antecedente que están en bipedestación mucho tiempo, obesos, que tengan embarazos múltiples, que hayan tenido antecedente de trombosis venosa o que tengan venas varicosas, y eso ya nos ayuda. Pero si el paciente es hipertenso, dislipidémico, diabético y que tiene claudicación, ojo con esto, es la parte más importante, que tiene claudicación, es decir, camina y comienza a cojear de una determinada distancia, estamos sospechando de una enfermedad arterial. Que además a la semiología vamos a encontrar pulsos arteriales débiles, ¿no? Cosa que en el sistema venoso pues vamos a encontrar buenos pulsos. Y en el neuropático es básicamente decir el antecedente que tenga diabetes por más de 10 o 15 años y que la úlcera pues sea circunscrita de bordes regulares. Ahora, luego tenemos más variables que ustedes pueden ir viendo para poder diferenciar. El tratamiento, pues el tratamiento básicamente son a un principio medidas conservadoras, como elevación de piernas, hacer ejercicio, hacer terapias de compresión, que mejoran mucho la cicatrización de las úlceras. Esto tiene un nivel de evidencia y un nivel de recomendación grado 2C. ¿Okay? Ahora, para pacientes, por ejemplo, que no pueden usar vendas porque además tienen una enfermedad arterial oclusiva, eso es importante. Ojo, no todos los pacientes con insuficiencia venosa solo tienen insuficiencia venosa. Pueden tener al mismo tiempo una insuficiencia arterial. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, solamente, por ejemplo, para pacientes que tienen insuficiencia venosa y que tienen algún tipo de insuficiencia arterial, la evidencia en la medicina demuestra que las semillas de castaño de Indias, con un nivel de evidencia y recomendación 2B, mejoran estos síntomas porque es un vasodilatador, un antiagregante plaquetario, a una dosis de 300 miligramos 2 veces al día. Bueno, luego tenemos la insuficiencia venosa que se asocia a edema muy importante o que tiene algún tipo de úlcera. Ahí está recomendada la terapia de compresión. Esta terapia de compresión, vamos a ver una imagen que debe de cumplir ciertas características y tiene un nivel de evidencia y recomendación 1B. Entonces, el vendaje, lo que nos recomienda la evidencia es que el tratamiento debe ser por vendas de varias capas. No simplemente una venda, es decir, una vuelta y ya, debe ser por varias capas. Y hay pacientes que no responden lamentablemente a medidas de compresión, a medidas conservadoras, necesitan un tratamiento quirúrgico. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes vamos a hacer tratamiento quirúrgico? A pacientes que persisten con síntomas, que después de un tratamiento conservador y hay presencia clínica de reflujo, son candidatos para terapia. Y las terapias quirúrgicas, vamos a ver como historia que la técnica típica fue la ligadura abierta de venas perforantes. Esto en los años 1938, pero actualmente ya no se usa mucho. Luego hay otras intervenciones quirúrgicas como la endoscópica subfacial de venas perforantes y cirugía venosa superficial, la que nosotros vimos en algún momento donde de manera quirúrgica sacan las venas. Pero hoy actualmente existen métodos de ablación mucho menos agresivas y con una fase de rehabilitación más corta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la escleroterapia, la ablación por radiofrecuencia y la ablación con láser, que tiene una tasa de éxito más del 80% que se han descrito. Entonces, ustedes dirán a quiénes vamos a usar láser, a quiénes vamos a usar escleroterapia, a quiénes vamos a usar otros métodos. Para esto, esta diapositiva nos va a ayudar un poco extraídas de las guías de manejo de insuficiencia venosa. Por ejemplo, para telangiectasias, venas superficiales y venas varicosas pequeñas, donde pueda ingresar la aguja con un calibre de 27 o 30, la escleroterapia es un poco superior a comparación de láser, con un grado de evidencia y nivel de recomendación grado 2B.
Y la terapia con láser es una opción de tratamiento para telangiectasias demasiado pequeñas donde no se puede introducir una aguja. Y las técnicas de ablación endovenosa, tanto por radiofrecuencia o por láser, se usa para venas safena y otras venas tronculares en lugar de extracción de vena quirúrgica, y esto nos apoya con un nivel de evidencia y recomendación grado 2B. Y esto es síndrome postrombótico, habíamos mencionado que es una insuficiencia venosa secundaria a consecuencia de un trombo. Bueno, eso es todo.